Debido a experiencias personales, decidimos trabajar en un material en español para personas adultas con afasia para mejorar la expresión oral en espacios de interacción social. Este proyecto surge debido a nuestra preocupación por la poca atención que se le presta al tratamiento de la afasia en Colombia. A pesar de que la persona afectada con afasia presenta limitaciones para la interacción con otros, este trastorno no se tiene en cuenta como una discapacidad, sino que se considera como un desorden comunicativo. Como consecuencia, en Colombia se encuentran muy pocos programas, proyectos o instituciones enfocadas para la rehabilitación, prevención y atención de este problema. Es por esta falta de atención de la afasia en Colombia que tenemos como objetivo general desarrollar un material en español para adultos con afasia expresiva o de Broca que refuerce las actividades realizadas en la terapia para mejorar la expresión oral en espacios de interacción social. Esto se logrará a través del cumplimiento de 4 objetivos específicos, los cuales son: identificar los diferentes tipos de terapia a los que las personas afásicas están expuestas para mejorar su producción oral, reconocer las necesidades particulares de las personas con afasia expresiva para así desarrollar el material adecuado. Describir los métodos de aprendizaje que las personas afásicas necesitan para desarrollar su producción oral, teniendo en cuenta que no han perdido totalmente su conocimiento en la lengua. Y finalmente, determinar el tipo de material adecuado para enriquecer el proceso de comunicación verbal de las personas con afasia expresiva. Ahora, ¿qué conceptos son necesarios para comprender la investigación? En primer lugar, el concepto de afasia. Etimológicamente, la afasia es definida como a falta y fasia palabra, lo que nos indica que es un trastorno que afecta principalmente al lenguaje. Por una parte, la afasia es definida neurológicamente como una lesión cerebral en hablantes competentes que se desencadena debido a trastornos o contusiones en el cerebro. Dichas lesiones cerebrales causan afecciones en diferentes áreas responsables del lenguaje, provocando una alteración de este. Por otra parte, lingüísticamente es un cambio en el cerebro que puede afectar diferentes niveles de descripción lingüística, tales como fonético, fonológico, morfológico, lexical, sintáctico, pragmático, discursivo y semántico, tanto en la emisión y comprensión del lenguaje. Esta alteración se caracteriza por errores en la producción, fallas en la comprensión de imágenes receptivas de la palabra y dificultades para hallar las imágenes motoras o gráficas de las palabras. Es importante resaltar la existencia de diferentes tipos de afasia. Entre estos encontramos la afasia de Broca o afasia expresiva, que es desencadenada por una lesión en el área del cerebro que se encarga de controlar el sistema motriz y los patrones articulatorios del habla. Por esta razón, este tipo de afasia se caracteriza lingüísticamente por el gran impedimento que tiene el afectado para articular y producir la palabra. Asimismo, por la reducción considerable del léxico, lo que conlleva a la disminución notable en la fluidez de la producción del lenguaje. El segundo concepto es neurolingüística. Este es un campo interdisciplinar cuyo origen se da en el siglo XIX. Este campo tiene como objetos de estudio el lenguaje y los componentes neurológicos. Para los propósitos de la neurolingüística es importante hacer distinciones del lenguaje. Existen diferentes autores que realizaron trabajos con la preocupación de entender lingüísticamente los diferentes tipos de afasia. Autores como Head, Jacobson, Luria, entre otros, son autoridades de campos como el de la fasiología y el lenguaje. El neurólogo Henry Head, considerado como la primera persona que dio inicio a la neurolingüística moderna, enmarca la necesidad de comprender el lenguaje como un sistema de comunicación, para así poder comprender las alteraciones y organización fisiológica de este. La siguiente categoría a definir es el diseño de material, ya que es el objetivo general de esta investigación. El trastorno de afasia debe ser tratado con terapia que comprenda el uso de materiales didácticos para ayudar a la recuperación y reforzamiento de las partes del cerebro afectadas. Estos materiales, además de ser indispensables, pueden servir para aplicarlos en pacientes con diferentes trastornos lingüísticos y además para múltiples tareas. El material, según Tomlinson, quien es experto en este campo,
Plantea el material como cualquier elemento que informe sobre lo que será aprendido y además que pueda ser usado para facilitar e incrementar el aprendizaje, como por ejemplo textos, videos, la utilización de dispositivos electrónicos, imágenes, libros, juegos, un tablero y muchos más. Además, Tomlinson categoriza el material en 4 formas. El material de instrucción, que son los que informan al aprendiz sobre la lengua; materiales experienciales, los cuales proveen al aprendiz con la experiencia de la lengua en uso; los materiales ilícitos, son los que estimulan el uso de la lengua; y finalmente, los materiales exploratorios, que ayudan al estudiante a realizar descubrimientos sobre la lengua. La metodología utilizada en este proyecto pertenece al nivel exploratorio, ya que estudia un tema poco abordado en Colombia, como lo es la afasia. El tipo de investigación es cualitativa, ya que busca definir y describir las cualidades de este fenómeno. El diseño de investigación será de campo, donde se recopilan, seleccionan y analizan los datos obtenidos. Las técnicas de recolección son la observación, donde se establece relación entre el investigador y el contexto social de donde se obtienen los datos; y finalmente la entrevista, donde se obtiene la información mediante el diálogo. Estudiantes: Edna Rocío Aranda Pinilla, Jessica Callejas, de la Licenciatura en Lenguas Modernas, Pontificia Universidad Javeriana.